Herriak izan zaitezte, hamaikagarren herrien arteko folklore jaialdia. Buenas tardes y bienvenidos a todos al 11º herrien arteko folklore jaialdia. Hoy nos visitan, espera que lo cuente porque me queda un poco, 1, 2, 3, 4. Vienen de Galicia, la Asociación Cultural Catalmibre, de A Coruña. Otro grupo viene de Baza, Granada, y otro grupo, un invitado especial, nos viene de Sestao, es el Euskolora, y lo han invitado, es un invitado especial porque cumplen 50 años. Y luego después está el Ibarra. Os voy a decir un poquito así lo que nos van a interpretar. Los primeros que van a actuar van a ser los granadinos, los andaluces. Y la primera canción con la que nos van a deleitar es el tema de Verde que te quiero ver, Federico García Lorca. No sé si la conocéis, pero es preciosa. Después viene el Vito, que es una danza popular de Córdoba y que data de mediados del siglo XIX y que se ha extendido por toda Andalucía. La siguiente es, espero que no me pierda, Contigo. Es una canción flamenca perteneciente a Ben Sígueme, de Manolo Sanlúcar, que era interpretada por la más grande. ¿Quién era la más grande? Sí, señor. Y luego unos tangos flamencos y unas bulerías flamencas. Estos, según lo que me han chivado por aquí, pues son temas de palos flamencos interpretados por guitarra o y percusión. Venga, Chalo Verobata y el Chalo. Ella soy en la baranda
Y ahora vamos a hacer la sevillana. Que ole, ole, ¿qué te parece?
Para llegar volando a
decir bye, a decir adiós, agur, agur, vamos a hacer como no, vamos a despedir por bulería, por flamenco, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos veremos mañana.
Va. Bueno, 6 y 16, ¿qué os ha parecido? Bien. Potente, fuerza. ¿A que sí? Precioso. Pues como os he dicho antes, hay un invitado especial este año y es el grupo de danzas, en este caso músicos del grupo Euskolora, que han cumplido 50 años. Fue allá por 1957, cuando Alejandro Echevarría y Joseba Barañano, Joseba, si no me he equivocado, pues bueno, pues tomaron la decisión y la iniciativa de crear este grupo, y allá para los años 60, o sea, 3 años más tarde, fue tal el éxito que tuvo en Sestao, pues que ya eran bastante conocidos en Vizcaya, ganaron varios premios, y desde entonces el grupo este se dedica a preparar las fiestas de San Ignacio. ¿Dónde? Ay, eso es que me escucháis. Yo que me veo. Bueno, el caso es que desde 1957, o quizás un poco más tarde, como dice la historia, este grupo se dedica a preparar las fiestas de San Ignacio en Sestao, y sobre todo lo que potencia es la cultura vasca en la margen izquierda, ¿no? También quería deciros, bueno, en realidad no sé qué es lo que van a representar. Me han dicho que han preparado un popurrí especial para nosotros, para el festival. Entonces exactamente no sé qué es una sorpresa y ahora lo sabremos todo. Otra cosa que os quería decir es que son 4 grupos los que tenemos hoy, y entre grupo y grupo pues tenemos que estar un poquito así. Vosotros y yo, porque tienen que preparar todos los micrófonos, toda esta historia. Entonces, pues, deciros eso, ¿no? Que tengáis un poquito de paciencia, Lasa Llegón, Berara Etorriko dira, eta guain, Euskolora. Igual tenéis que esperar un par de minutos.